Éxodo capítulo 32. Este capítulo se abre con el lamentable episodio de la fabricación del becerro de oro a manos de Aarón a pedido del pueblo. A causa de este pecado, Dios se enojó con ellos y da ocasión a una de las oraciones más bellas que vemos en las Escrituras. La Biblia no oculta la realidad de la vida de Israel. Se relatan las victorias y no se ocultan los fracasos. Con todo, se revela la situación psicológica del pueblo y la incredulidad de muchos a pesar de las grandes hazañas de Dios en Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto y aproximadamente 7 semanas atrás en el Sinaí. Moisés tardaba en descender del monte. ¿Qué le había pasado? Si el pueblo no veía alguna actividad visible de Dios, pensaban que no estaba. Llegaron a inquietarse e impacientarse. ¿Qué les pasaría a ellos? ¿Quién los guiaría? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo podrían servir a un Dios invisible? Querían tener a alguien o algo visible en que pudieran confiar y adorar. Recordaron los cultos en Egipto, y ellos todavía no tenían un culto formal de adoración para el Señor. La memoria del pueblo era muy corta en cuanto a los hechos salvíficos de Jehová. Sin embargo, era muy larga en cuanto a la vida en Egipto. Las quejas anteriores habían sido indicaciones de la flaqueza humana, pero la adoración del becerro era un asunto más grave. Recientemente habían aceptado el pacto ofrecido por Dios y le habían prometido obedecer su ley. Consecuentemente, la rebelión en Sinaí era más que una murmuración, era apostasía. Aunque la nube de gloria que cubría la cumbre del Sinaí todavía estaba ante sus ojos, haciendo una demostración visible de que la presencia de Dios estaba allí, obraron como si se hubiesen olvidado completamente de las escenas impresionantes de las cuales ellos habían sido recientemente testigos. Le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. La palabra hebrea traducida como dioses es simplemente el nombre de Dios en su forma plural. La imagen fue hecha y por lo tanto esto sería como imputarle a los israelitas un pecado mayor que aquel del cual eran culpables, el acusarlos de renunciar al culto del verdadero Dios por los ídolos. El hecho es que ellos necesitaban, como niños, tener algo que apelar a los sentidos, y como la Shekinah, la gloria de Dios, vista de la cual ellos gozaban antes, estaba ahora cubierta, ellos deseaban algún objeto material visible como el símbolo de la presencia divina que marchara delante de ellos, como había hecho la columna de fuego. Estaban cansados de esperar la institución divina de un culto religioso entre ellos. Se les había dicho que habían de servir a Dios en ese monte, pero como no se les cumplió tan pronto como ellos deseaban, decidieron poner a trabajar su propio ingenio para inventar señales de la presencia de Dios con ellos y gloriarse en ellas y tener un culto de su propia invención. En respuesta a esto, Aarón les pide sus joyas. Apartad los zarcillos de oro y traédmelos. No encontramos una sola palabra de Aarón para disuadirles de su intento, sino que pareció aprobar la idea. Pensó quizá que pidiéndoles que se despojaran de todas sus joyas se enfriarían sus ánimos. Lo cierto es que, lo mismo que sus descendientes, no tuvieron inconveniente en sacar oro de la bolsa, desprenderse de sus alhajas y alquilar un orfebre para ser un dios de ello y postrarse y adorarlo. ¡Qué pueblo tan voluble!, dicen los rabinos. Un día dan su plata y su oro para el santuario de Dios y al día siguiente lo dan para hacerse un becerro de oro. Este ídolo parece haber sido el dios Apis,
principal deidad de los egipcios, adorado en Memphis bajo la forma de un buey. Es inconcebible que ellos, que solo pocas semanas antes habían visto tan asombrosas demostraciones del verdadero Dios, pudiesen súbitamente hundirse a tal grado de estupidez como para imaginarse que el arte o manos humanas pudieran hacer un Dios. Pero hay que tenerse en cuenta que sus sentimientos y costumbres, hábitos y gustos tenían una gran influencia de los egipcios. Ellos creían que el becerro sería una imagen, la señal visible o símbolo de Dios, de modo que su pecado no consistió en violar el primer mandamiento, sino el segundo. Además, a la apostasía se agregó el pecado de la conducta inmoral en el culto de adoración. Después de comer y beber, se levantaron para divertirse. Divertirse del hebreo sashak. Este verbo sugiere que se entregaron a la práctica de orgías sexuales, tal como hacían en los cultos paganos de fertilidad en Egipto y en Canaán. La dura cerviz del pueblo sugiere un animal que lucha contra la soga que lo detiene. Era el símbolo de una desobediencia obstinada. Si Dios no lo hubiera prevenido, Moisés habría vuelto al campamento de Israel completamente ignorante de su idolatría. Fue un acto de misericordia la revelación de esta tragedia antes que descendiera del monte. Dios también empleó la ocasión para probar la fe y el valor de su siervo. Él le dijo: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto ha pecado. El lenguaje del Señor parece indicar un rechazo de su pueblo y acreditar a Moisés como su líder y libertador. El pecado siempre separa de Dios, aunque Él nunca cede tan fácil y rápidamente. En la posición de Moisés, lo más natural hubiera sido desligarse de toda responsabilidad futura con el pueblo, pero las experiencias de los meses pasados habían hecho algo por este hombre. Él no era líder de Israel por su propia elección y muchas veces había quedado indefenso ante una rebeldía. Solo por el poder de Dios había llegado hasta ese punto y Dios, que lo había conducido hasta allí, no podría fallarle ahora. Déjame, dijo el Señor, que los consuma y de ti yo haré una nación grande. Sin embargo, él conocía a su siervo y sabía que soportaría la prueba y se ofrecería como mediador. Moisés vio la realidad de la ira de Dios, rechazó la oportunidad de darse la gloria para sí mismo y clamó por su pueblo y defendió la gloria del Señor. Moisés entonces, usando las mismas palabras de Dios, le recordó que ellos eran su pueblo y que Él era quien los había sacado de Egipto. Él estaba dispuesto a aceptar su parte personal en la liberación de aquel país, pero sabía que había sido Dios quien realmente lo había realizado con gran poder y con mano fuerte. Destruir ahora ese pueblo significaría rebajar a Dios ante los ojos de los egipcios, quienes lo acusarían de haberlo hecho con mal intento. Toda la gloria conquistada en Egipto se perdería si Dios, en su ira, destruyera ahora a su pueblo. El Señor se agradó de la intercesión de Moisés y estaba dispuesto a olvidar su amenaza. Las palabras que dice se arrepintió están usadas aquí como una expresión antropomórfica que describe el cambio de la actitud divina hacia su pueblo, pues operaría una transformación en ellos. El propósito eterno de Dios nunca cambia, pero Él es condescendiente en el trato con los hombres, a pesar de que el ser humano cambia de parecer muy fácilmente. Y tal cosa se describe aquí, literariamente, en lenguaje humano. El arrepentimiento también conlleva la idea de dolor en el corazón de Dios. Cuando la ira santa
se junta con el amor santo, se produce la oferta de misericordia. Este sería el arrepentimiento de Dios, revelado especialmente en el sacrificio de Cristo, pues Cristo recibió todo el peso de la ira de Dios por los pecados del hombre y en su amor sufrió ese padecimiento para darnos su gracia y misericordia. Al descender Moisés y comprobar lo que Dios le había dicho, rompió las tablas de la ley escritas por el mismo Dios, ya que la gente había quebrantado esa ley, y estando de pie ante el pueblo, viendo su desenfreno, levantó la ley sobre su cabeza y la arrojó al suelo. Él les había traído algo de lo que no eran dignos. Eran completamente incapaces de recibir este don de Dios. Las tablas tenían que ser quebradas o la gente sería destruida. Y Moisés optó por romper las tablas. El carácter de Moisés se mostró con gran fuerza. Tomó el becerro y lo quemó. Luego lo molió hasta reducirlo a polvo. Lo esparció sobre el agua y lo hizo beber a los hijos de Israel. Moisés hizo un llamado al pueblo a definirse. ¿Quién está de parte de Dios? Que se unan conmigo. Y se unieron con él todos los hijos de Leví. A ellos Moisés les dio la orden de matar a los culpables, fueran parientes o amigos, y aquel día cayeron del pueblo como 3,000 hombres. El hecho de perdonar a muchos fue evidencia de la misericordia de Dios, ya que en aquella época la infidelidad era considerada como un crimen capital. Al mismo tiempo, la fidelidad a la palabra de Dios no era fácil para los levitas. Sin embargo, debido a la lealtad suprema de los levitas, aquel día el Señor les concedió el derecho del sacerdocio, o el de ser los futuros líderes de Israel. Aunque la sentencia fue dura, la situación era crítica. Si sobrevivía el pueblo, si llegaba a cumplir la voluntad divina, si alcanzaba finalmente la revelación final de Dios en Cristo, el pueblo o un remanente tendría que aprender la importancia de obedecer el pacto. Además, el pecado siempre traerá el castigo, aunque exista la posibilidad de la gracia. El día después de la matanza, Moisés subió otra vez al monte para interceder por el pueblo. En una de las oraciones más grandes de la Biblia, pidió al Señor que perdonara al pueblo y dijo: «Y si no, por favor, bórrame de tu libro que has escrito». Su amor por el pueblo era admirable, pero Dios no accedió. Le contestó que el culpable era responsable por sus acciones y que aquel que pecara contra Dios sería borrado del libro. No obstante, el camino del arrepentimiento y del renuevo quedaba abierto. Finalmente, por su amor, Dios iba a revelarse en la encarnación, llevando el castigo de muchos sobre sí mismo para que todos los pecadores no fuesen borrados del libro de la vida. Aún así, el pecador tendría que reconocer su culpa por su propia cuenta y acudir a Dios en arrepentimiento y fe para que la pena fuese borrada. Israel fue perdonado y se le permitió continuar como pueblo de Dios, pero algunos castigos permanecerían. La presencia de Dios entre ellos sería ahora mediante su ángel, aunque llegaría un día cuando Dios los juzgaría finalmente. Aunque por medio de Cristo Dios perdona sus pecados a los seres humanos y los restaura a su favor, siguen ciertas consecuencias para recordarles el quebrantamiento de la ley. También debe notarse que los que no se arrepienten no pueden ser perdonados, y aunque los castigos no les sobrevengan de inmediato, les llegará un día de ajuste de cuentas. Bendiciones.